Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están? Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vienen a ser progresiones geométricas. Recuerden que esta semana en la televisión ha pasado este tema. Vamos a hacer un recordaris como la parte teórica para que ustedes puedan desarrollar los ejercicios que se han dado para reforzar ese conocimiento. Una progresión geométrica, muchachos, es un conjunto de números, ¿cierto?, que tiene una razón, y cuya razón viene a ser una multiplicación. Mientras que una progresión aritmética viene a ser un conjunto de números que tiene una razón y cuya razón se calcula con una suma, ¿no? Es una suma, básicamente. Vamos a trabajar netamente progresión geométrica. Acá yo tengo una progresión geométrica. 2, 6, 18, 54, 162. La razón, ¿cuánto será, muchachos? En este caso la razón va a ser ¿cuánto? 3. 2 por 3, 6. Acá lo mismo, 3, ¿cierto? 6 por 3, 18. Acá 18 por 3, 54. Y acá 54 por 3, 162. Recuerda que este de acá, 3, 3, 3, 3, viene a ser tu razón. ¿Estamos de acuerdo? Es tu razón. Y la razón, ¿cierto?, geométrica se denota con una Q. Vas a representar con una Q. A una razón aritmética lo representas con una R. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la diferencia, muchachos. Lógicamente que hay profesores que lo denotan solamente con R. No hay problema, muchachos. No hay problema. Vayamos por acá. Su caso general. Tengo por acá S, cuya progresión geométrica tengo el término 1, el término 2, el término 3. Allá. Rápidamente, profe, ¿qué es un término 1 o término 2? Allá. El primer término, el primer número de una progresión viene a ser el primer término. A él se le llama el primer término, al primer número. El que sigue viene a ser el segundo término. Aquí tendríamos el tercer término. Acá tendríamos el cuarto término y acá tendríamos sí, el quinto término. Esta progresión geométrica tiene solamente 5 términos. ¿Estamos de acuerdo? Vayamos por acá, muchachos. Término 1, término 2, término 3 y término N. Este término en N, término enésimo, viene a ser el último término. Por ejemplo, en esta progresión, ¿cierto? En esta progresión, ¿cuál es el término enésimo? 162. Es el último término, donde el valor de N, ¿cuánto saldría? El valor de N sería 5. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está, muchachos. Vamos a calcular, obvio, ¿cierto? Obvio, vamos a calcular el término enésimo. ¿Cómo se calcula el término enésimo, muchachos? El término enésimo va a ser igual aquí al primer término, ¿cierto? Al primer término, multiplicado por la razón elevado al número de término menos 1. Ahí está, jóvenes. Tenemos acá, ¿cierto?, el término enésimo. ¿Cómo se calcula la suma de los n primeros términos? La suma, rápidamente, muchachos. El primer término multiplicado por la razón elevada al número de términos menos 1 entre la razón menos 1. Estamos hablando de una razón geométrica, ¿cierto? Estamos hablando de una razón geométrica, muchachos. Y ahí tenemos para calcular el último término, el término décimo, y tenemos para calcular la suma de los n primeros términos. Primer ejemplo, hallar el término 10, ¿cierto? El término 10 y la suma de los 10 primeros términos en la sucesión, en la progresión. Tenemos acá una progresión, 5, 10, 20, 40. Acá está. Pero me está hablando también que voy a calcular la suma, por lo tanto colocamos más. Recuerda que debe tener ¿cuántos términos? 10 términos. La razón, muchachos, la razón. Acá multiplicamos por ¿cuánto? Por 2. ¿Multiplicamos por cuánto? Por 2. ¿Multiplicamos por cuánto? Por 2. Ahí estamos. ¿La razón cuánto vale? 2. La razón vale 2. ¿El primer término cuánto vale? 5. Vayamos a calcular entonces el término número 10. Para calcular el término número 10, recuerda que la propiedad, el término enésimo es igual a ¿qué? Al primer término por la razón elevada a la n menos 1. Recuerda ese de ahí, muchachos. Ahora, vayamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a calcular el término número 10. El término número 10. El término número 10. ¿Qué quiere decir? Que el valor de n vale 10. Ahí está, muchachos. Primer término. El primer término, ¿cuánto vale? Es el primer número. ¿Cuánto vale? 5. Tenemos acá entonces 5 multiplicado. Ahí estamos, multiplicado. ¿Por cuánto? Por la razón. ¿Y la razón cuánto vale, muchachos? La razón vale 2. 2 elevado a la ¿cuánto? N menos 1. ¿Pero n cuánto vale? N vale 10. Acá está. 10 menos 1. 10 menos 1. ¿Cuánto me sale, muchachos? Me sale 9. Sería acá 5 multiplicado por ¿quién? 2 elevado a la novena. Me sale 512.
Ahora, 5 por 512 me sale ¿cuánto? 2560. Tenemos el término número 10. ¿Estamos? Tenemos el término número 10. Vayamos a calcular la suma de los 10 primeros términos. La suma. Comenzamos entonces. Vamos a ver la suma de los 10 primeros términos. Ahí va, muchachos. Nuevamente, de frente. Y la suma. El primer término. ¿El primer término cuánto vale? 5. Colocamos el 5. Multiplicado por ahí estamos. La razón elevado a la n. La razón para mí vale 2. N, ¿cuánto vale n para mí? 10. Menos la unidad. Entre la razón menos la unidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos ahí menos y ahí estamos. No te olvides que es la razón. Vayamos a ver entonces, profe, ¿ya qué es equivalente? Ahí, rápidamente. Tendríamos acá 5. Ahí estamos por 2 elevado a la décima. Me sale 1024. 1024 menos 1. 1023. Entre 2 menos 1. 1. ¿Estamos de acuerdo? 2 menos 1, 1. Rápidamente, muchachos. Tenemos por acá la suma de los 10 primeros términos. Va a ser igual aquí. La multiplicación. ¿Me saldría cuánto? 5115. Y ya tenemos ahí la suma de los 10 primeros términos. Calculemos ahora, muchachos. Calculemos ahora, ¿cierto? Lo que viene a ser suma límite. ¿Cómo calculamos la suma límite? Es para una progresión, ¿cierto? Para una progresión decreciente hacia el infinito. Entonces vamos por acá. Como yo tengo una progresión decreciente hacia el infinito, tengo acá, básicamente, pero es una suma límite, entonces vamos a tener acá una razón. Y la razón va a ser ¿cierto? Una razón geométrica. Ahí estamos. Q, Q. Por Q, por Q. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos acá. Sí. Esta razón Q oscila en el rango, ya vamos a tener acá, de 0 a 1, debe ser una fracción propia, básicamente. Entonces, cumple que esta suma va a ser equivalente aquí al primer término entre 1 menos la razón. Y ya tenemos ahí, muchachos. Sencillamente es de esta manera una progresión decreciente hasta el infinito o suma límite. Ejemplo rápido. Hay la siguiente suma y tenemos ahí. Resolución. Vamos por acá. 8, 4, 2 y así sucesivamente que se va hacia el infinito. Coloca el infinito, no hay problema, muchachos. Primero, calculemos la razón, ¿cierto? La razón. Vamos por acá, muchachos. 8, ¿por cuánto para que sea 4? Vamos a multiplicar por 1/2. Ahí estamos. Por 1/2. 4 por 1/2 me sale 2. La razón vale 1/2. Por lo tanto, ya tengo la razón. Entonces, la razón 1/2 es 0,5. 0,5 está en este rango. Claro que sí, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, reemplazamos en nuestra propiedad. La suma va a ser igual. Rápidamente. El término 1, ¿cuánto vale? 8. Entre 1 menos la razón. Ahí estamos. Menos la razón. Tendríamos de esta manera, Ahora, vamos por acá, muchachos. Tendríamos en este caso 8. 1 menos 1/2, ¿cuánto me sale? 1/2. Ahora, ¿qué hacemos, jóvenes? ¿Qué hacemos? Aplicamos el famoso, porque debajo del 8 está el 1. Aplicamos medios y extremos. Extremos y medios. Aplicando extremos y medios. 8 por 2, 16. ¿Cierto, muchachos? Digamos ustedes, 1 por 1, 1. 16 entre 1. Lógicamente me sale 16. Entonces, rápidamente, el valor, acá vamos a colocar sencillamente, entonces, la suma va a ser equivalente ¿a quién? La suma va a ser equivalente a 16. Ya tenemos la respuesta, muchachos. Y finalmente, vamos a hacer la interpolación de un número finito de términos en una progresión geométrica. Tenemos A y tenemos B. El primer término y el último término. Sencillamente, muchachos. Vayamos a ver entonces, si tengo el primer término y el último término, quiero interpolar m medios geométricos. ¿Qué quiere decir? Quiero tener m términos dentro de estos dos. M términos. ¿Cómo se calcula? Como es geométrico, tengo que calcular lo que viene a ser una razón geométrica. Rápidamente. ¿Y cómo se calcula esta razón? Sencillamente, ¿cuántos quieres hacer? ¿Cuánto quieres interpolar? M. Colocas m más 1. O sea, la raíz, ¿cierto? ¿De quién? De la división de estos dos. ¿Cierto? El último término que vale B entre el primer término que vale A.
Y ya tengo acá. Este de acá va a ser la razón. Y si ya tengo la razón, por supuesto que puedo interpolar. Ejemplo básico, muchachos. Interpolar dos medios geométricos entre 4 y 108. Lo primero que tengo que calcular es la razón. Ah, ya, profe, la razón. Pero digamos de dos medios geométricos. M, ¿cuánto vale para mí? M vale 2. Por lo tanto, si M vale 2, tendrías por acá 2 más 1. Raíz. San, ahí está, muchachos. El último, B. Pero para mí, B, ¿cuánto vale? 108. 108, ¿entre cuánto? Entre 4. Listo. Tendríamos por acá 2 más 1, 3, ¿cierto? 108 entre 4, 27. Raíz cúbica de 27. Entonces, ¿la razón cuánto vale, muchachos? La razón vale 3. Si la razón vale 3, entonces voy a comenzar a interpolar, ¿cierto? El primer término, ¿cuánto vale? 4. Pero la razón vale 3. 4 por 3, ¿cuánto me sale? 12. 12 por 3, ¿cuánto me sale? 36. 36 por 3, ¿cuánto me sale? 108, profe. Ahí estamos. Hemos interpolado. ¿Y cuál es la interpolación? Ah, estos dos términos, dos medios geométricos. Estamos interpolando ahí, muchachos. Ahí está. Sencillamente de esa manera se calcula la interpolación. Muchas gracias, muchachos. Espero que les sirva. Compartan el video.